La mano de Baldovina separó los tules de la entrada del mosquitero, hurgó apretando suavemente como si fuese una esponja y no un niño de 5 años. Abrió la camiseta y contempló todo el pecho del niño lleno de ronchas, de surcos de violenta coloración, y el pecho que se abultaba y se encogía como teniendo que hacer un potente esfuerzo para alcanzar un ritmo natural. Abrió también la porteñuela del rapón de dormir y vio los muslos, los pequeños testículos llenos de ronchas que se iban agrandando, y al extender más aún las manos, notó las piernas frías y temblorosas. En ese momento, a las 12 de la noche, se apagaron las luces de las casas del campamento militar y se encendieron las de las postas fijas, y las linternas de las postas de recorrido se convirtieron en un monstruo errante que descendía a los charcos, ahuyentando a los escarabajos. Ese es el comienzo del capítulo 1 de esta novela desmesurada, como lo era su autor, el cubano, el gran cubano, José Lezama Lima. Un niño asmático, un poeta asmático que nunca salió de su casa de La Habana sino para morir, pero que fue capaz de recorrer el mundo entero, internándose en la cultura y en los libros, para conocer mejor que la realidad que si la hubiese conocido directamente, calle a calle. Hoy día en nuestro programa nos acompaña también un cubano que vive en Chile hace unos años y que también ha tenido un gesto tan desmesurado como el de José Lezama Lima, casi como una respuesta, porque ha escrito o pretende escribir El infierno. Lezama Lima escribió El paraíso. Me refiero a Carlos Lloró, a quien le agradezco su presencia aquí en Una Belleza Nueva. Gracias, Cristian. Autor de esta novela, del comienzo del primer tomo, de una cantidad de tomos probablemente innumerables, Cumbum, ya veremos qué significa ese nombre, firmado por Carles Hjort. Y ahí ya empiezan los enigmas. ¿Quién es Carles Hjort y quién es Carlos Lloró? Si uno abre y lee aquí en la solapa, leerá la biografía de Carles Hjort, que en algo se superpone a la de Carlos Lloró, que habría nacido en Camagüey en el año 38 y que habría fallecido en Valparaíso en 1970. Pero Carlos Lloró está vivo y coleando, como decimos en Chile aún, y está con nosotros vivo, pero probablemente también nació en Camagüey. El autor de este libro estudió trombón e historia de la pintura en su ciudad natal. Carlos Lloró es profesor de guitarra y vamos a escucharlo tocar en el programa. Viaja a Chile en el año 58. Carlos Lloró, viajaste a Chile en el año 93. 93, Sí. representando a Cuba en un festival de música. Concurso Luis Sigal. El famoso Luis Sigal. Claro. Y ahí te Claro. quedaste en Chile. Me enamoré de Chile y me quedé. Te enamoraste de Chile. ¿Y qué te enamoró de Chile? ¿Qué puede enamorar a un cubano que viene de la abundancia tropical y cultural y poética de Cuba, de esa isla a esta isla? Bueno, justamente la poesía chilena. Ujú. La poesía chilena yo creo que para alguien que viene de Cuba con un tono ya poético, con un oído para la poesía, inmediatamente encanta la cantidad de registros distintos que existen en la poesía chilena. Casi están todos los arquetipos de los griegos, de los dioses griegos representados. Si vemos a Neruda, por ejemplo, que puede ser ¿El padre Zeus? Claro, el padre Zeus, ¿Ya? o podríamos ver al mismo Huidoro como una especie de Apolo. O sea, están todos los arquetipos. ¿Y cuál sería el Dionisio de la poesía chilena? Yo creo que podía ser Pablo de Roca. Pablo de Roca. Pablo de Roca, claro, totalmente. ¿Y Parra, que bajó a los poetas del Olimpo, sería Dios ahí? Parra podría ser Hermes, yo creo. Hermes, Claro, el Hermes, porque siempre se está mensajero. moviendo en todos lados. Además, la cosa taoísta de la impermanencia tiene mucho que ver con lo hermético. ¿Y Jorge también. Tellier? Jorge Tellier, bueno, es un beodo absolutamente maravilloso. Yo creo que también él sería un fauno incorruptible. Un Pan. Claro, exactamente. Podría ser el dios Pan. Sí. Carles, tú te has embarcado en una, como yo dije, en una aventura desmesurada. Escribir el primer volumen de un libro casi infinito. El sueño de muchos escritores a través de la historia de la literatura, ya lo vamos a ver. Entre ellos, desde luego, de un Jorge Luis Borges, ¿no? Jorge Luis Borges dijo: una dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Su tarea prosigue. Si nuestras previsiones no erran, de aquí a 100 años, alguien descubrirá los 100 tomos de la segunda enciclopedia de Tolón. Entonces desaparecerán del planeta el inglés
y el francés y el mero español, el mundo será tlón. De alguna manera has ido en busca de ese tlón, a tu manera, y este libro es el comienzo de una novela que habla sobre la novela, es una metanovela en la que nos internamos en los andamiajes, en los laberintos oscuros y a veces más luminosos de la escritura misma y de la lectura. Y quiero leer un piropo que te escribe tu amigo Sergio Meyer, que estuvo con nosotros en este programa, que dice sobre ti: el universo nos ha permitido conocer a un verdadero archivista de la biblioteca de Babel. Acabamos de posar las manos sobre Kun Bum, y como en el libro de arena hallamos siempre nuevas e increíbles páginas que tememos desaparezcan una vez leídas. Y luego dice, lo maravilloso y lo terrible del infierno, del cual forma parte este libro, es que nunca, y lo sabemos de las primeras páginas, vamos a terminar de leerlo. Inferno es el intento más atrevido hasta la fecha en la novela infinita, cuántica y fractal. Está llamada a ser una pieza clave de la literatura fantástica contemporánea y debe leerse como un rito de iniciación. Nosotros esperamos que esta conversación tú nos ayudes como un hierofante a hacernos el rito de iniciación a tu propia novela y a esta aventura literaria. Brevemente, ¿qué significa? De nuevo, el formato del libro, ustedes lo pueden ver, es muy especial. Es un hermoso formato y el título es Kun Bum. Es un nombre tibetano, es un árbol mitológico del Tíbet. Se dice que es un árbol en el cual hay escritura, uno va rasgando la piel, la corteza, y aparecen más escrituras, y uno sigue rasgando y cada vez aparecen más caracteres y siempre distintos. Entonces, un poco la idea de la superposición de texto, superposición de imágenes, superposición de experiencias. Y tú hablabas un poco del ansia por escribir una novela infinita. Jamás me propuse eso. O sea, simplemente uno empieza a escribir y yo siempre creí en la literatura o en la escritura como algo orgánico. Y ahí viene la idea del árbol Kanban también. Es decir, el árbol, uno siembra una semilla y uno va escribiendo, después una página llama a otra. Y finalmente después se van acumulando cosas y uno ve que hay un organismo que empieza como a respirar por sí mismo. Como un poco lo que hacía Le Corbusier y otros arquitectos cuando hablaban de la arquitectura orgánica, esa arquitectura que se va haciendo y se va... Exacto, bueno, la idea del Le Corbusier del Museo de Crecimiento Ilimitado es uno de los principios justamente que yo después, haciendo la crítica de mi propio libro, porque justamente esa es la gracia de atribuírselo a Carles York, que yo puedo hacer la crítica de mi propio libro sin necesidad de... Tú eres un otro. Exacto. Carles York, bueno, es un personaje también de Kanban, que se pasea por todos los cuentos, por todos los capítulos, resistiendo un poco al embate de los otros personajes que son escritores también, que escriben otras novelas infinitas. Y bueno, es eso, se fueron acumulando las páginas, yo jamás ni siquiera pensé en la publicación de esto, fue algo muy, muy tardío, después de 10 años escribiendo. Y quizás el asombro de Meyer va por ahí, que es un libro que no está hecho para ser corporizado. No es un libro que se escribió para ser publicado, sino que el autor simplemente tenía la necesidad de hacerlo y la paciencia de permitir que este organismo se fuera desarrollando por sí mismo. Creo que Meyer lo dice, o si no lo invento, pero también lo sentí, es un libro más para ser soñado que para ser leído. Como todo libro, finalmente. Como todo libro, algunos de los libros que tú tienes ahí a tu lado son libros que... Es decir, creo que Schopenhauer decía que el equivalente a soñar era cuando uno hojeaba un libro. Uno hojea un libro y es el equivalente a soñar. Y vivir sería leerlo linealmente. La pregunta es, ¿cuál es el sueño? ¿El sueño de la literatura o el ensueño en donde estamos dormidos es la realidad? Bueno, finalmente ahí hay una cosa que es el desprendimiento del autor respecto de su propia escritura. Es decir, nos identificamos con lo que escribimos o simplemente lo escribimos, lo damos al mundo y nos retiramos. Hay una idea muy interesante que viene del Oriente, que es la idea de la conciencia testigo. La conciencia testigo es una conciencia que observa simplemente la realidad, el aparecer de la realidad, y en ese aparecer permanece igual a sí misma, sin juzgar, sin emitir. Entonces, cuando uno escribe, uno se separa un poco de esa experiencia testigo, escribe, juega gozosamente y después se retira y permanece ajeno a eso y a la vez gozándolo desde lejos. Hay algo aquí del goce surrealista de la escritura, del abandonarse a esa libertad, que fue la que nos negaron los grandes surrealistas y los surrealistas chilenos. Tú que hablabas de los poetas, un Enrique Gómez Correa, el Grupo Mandrágora, un Braulio Arena, que también tiene libros desmesurados a su manera.
Y ese goce y esa libertad significa un peligro. ¿Y cuál es ese peligro? El peligro yo creo que siempre en la vida y en la literatura es la identificación. Cuando uno se identifica con algo, yo me identifico por ejemplo soy el autor de este libro infinito, entonces viene otro y me dice, oye, pero usted, ese libro realmente no es infinito. Y bueno, hay un texto incluso que se burla de eso, cuando aparece un alumno mío con un libro todavía más desmesurado que Inferno y dice, oye, pero yo tengo miles de páginas más que tú, entonces te derroté. Finalmente, si uno se identifica, uno lo pasa mal. Si uno no se identifica, uno lo disfruta, lo da, y claro, la generación del 38, por eso hice a Carles Llor nacer en el año 38. Es un homenaje un poco a esta generación maravillosa de poetas chilenos que posiblemente es una generación fractal, porque vemos dentro de esa generación prácticamente a 5 generaciones juntas. ¿Qué tiene que ver el grupo de Nicanor Parra con el grupo de Miguel Serrano? Después los surrealistas, por otro lado. ¿Y tienen que ver algo? ¿Hay pasadizos entre ellos? Exactamente. Y tú que eres un buen observador desde afuera, ya que puedes mirarlo, ¿qué pasadizos has encontrado entre ellos? Hay muchos pasadizos. Vemos en la antología El verdadero cuento en Chile como Serrano antologa y a Braulio Arenas, por ejemplo. Hay algunos links. Entonces, cada escritor está como entre dos alas, entre dos generaciones. El mismo Serrano está en la generación del 38, pero prácticamente pertenece a toda la historia de la poesía y de la literatura fantástica en Chile, no solamente de la poesía. Braulio Arenas es uno de los escritores más gratuitos que existen, es decir, su escritura. Hay un libro que se llama El laberinto de Greta. Sí, El laberinto de Greta. Que es maravilloso. Sí, es maravilloso. El juego de ajedrez también. Sí. Donde hay una frase que es una de las frases, en este vicio por coleccionar frases laberínticas, hay una que dice, que creo que es de Bretón, que la cita en ese libro. Dice, el ajedrez es una guerra muerta entre dos laberintos. Que a mí me fascina esa frase, claro. De alguna manera, el escribir, ¿tú te sentías que estabas jugando un partido de ajedrez con algo, con alguien, con el absoluto o con la nada? Bueno, en Combon hay un juego que se llama el juego del Weishaupt. Yo antes de escribir Inferno o Combon, yo jugaba partidas de ¿Qué es lo que es ese juego? Escríbeme. Ese juego simplemente consiste en diálogos entre dos estilos distintos por ejemplo, un especialista en la filosofía de Wittgenstein con un filósofo zen. ¿Qué saldría de esa conversación? Y en esa conversación, en ese juego, había algunos que hablaban solamente con koan japoneses y otros que eran hegelianos o cultores de Ortega y Gasset. Entonces yo hago dialogar a una cantidad de personajes de guerreros y esto se va desarrollando casi como un partido de tenis. Es decir, hay puntos por partidas ganadas, hay torneos temáticos, esto ocurre en planetas distantes, por lo tanto hay mucha ciencia ficción. Y eso me permitía también a mí hablar con los libros que iba leyendo. O sea, yo de repente descubría a María Zambrano, entonces bueno, la gran María Zambrano. ¿Cómo esta idea de la patria prenatal, cómo esto lo puedo meter aquí, pero a la vez estoy leyéndome este otro libro? Y María Zambrano, otra cubana, o sea, española, que vivió en Cuba y que conoció a Lezama Lima, vivió también en Chile. Tiene una pasada por Chile, ¿sabías tú eso? Increíble. Dice la mitología que su marido o ella habría tenido un restaurante. No sé si será verdad, eso te queda a ti para investigarlo para tu próxima novela. Claro. Tú hablaste del juego y tú tienes ahí, tal vez, no sé si es el germen, la fuente o el origen de donde nacen los personajes que van a circular en este libro. Cuéntame, ¿qué es eso y qué es lo que hiciste tú con eso antes de escribir o durante la escritura? Claro, bueno, esta es la primera rueda de personajes, se llama así. La primera rueda de personajes. Esta rueda tiene distintos niveles, distintos círculos concéntricos. Y está en la portada de Combon y además uno de los cuentos de los capítulos de Combon que se llama Historias de la primera rueda de personajes son historias que yo hice leyendo las coordenadas que aparecen en esta rueda. Por ejemplo, la coordenada del círculo externo son las ciudades, las 7 ciudades donde se desarrollan las escenas. Después están los personajes, la rueda de los personajes, el círculo de los personajes. Después están los universos temáticos. Por ejemplo, el universo Mnemósine, que es todo el mundo del arte de la memoria medieval, Santo Tomás de Aquino, Giordano Bruno. La Orplit, que es la ciudad tibetana, como le llamaba, que es el mundo de toda la poesía, la metáfora. Innsmouth, que es todo el mundo de Lovecraft, hay un hotel Innsmouth también. Hegeland, que es el mundo de la filosofía clásica. Entonces se va leyendo desde afuera, avanzando hasta después llegar a Vitos, que es el abismo primordial de los gnósticos, que está justo en el centro. ¿Y qué es lo que es el abismo primordial de los gnósticos? Ese es el punto, bueno, es como el centro de donde emana toda la realidad. Porque nosotros podemos leer la rueda, como los hacían los antiguos cabalistas, nosotros estamos en la realidad, entramos a la rueda y llegamos es como una deconstrucción de la... Y tú escribes la novela, a ver si lo entiendo bien,
jugando primero y que el azar te entregue los personajes con los temas. Dame un ejemplo de cómo lo haces en la rueda. Exacto, por ejemplo, yo lanzo unos dados o unos papelitos, entonces me da una coordenada. Por ejemplo, Ya. me dice que en la ciudad de Nucimbalta se encuentra el rector Albifríades, ¿Ya? y ellos se juntan a leer un libro que tiene que ver con la filosofía clásica, de Hegel, puede ser de Heidegger, por ejemplo. Los temas que ellos ocupan ahí, las palabras claves son límite, fuego y memoria. Y después uno va leyendo aquí qué tipo de diálogo hacer o qué tipo de conversación basada en cuadros, en obras o en aparatos, en torneos o en banquetes. ¿Ya? Y después entonces llegamos a las 9, una de las 9 ciudades simbólicas, que son las 9 ciudades supuestamente que nacieron del abismo primordial, que son grandes ciudades, por ejemplo Alejandría, con la famosa biblioteca, está la Atlántida, está la Asgard escandinava. Sí, Asgard, sí. Entonces la realidad se construye desde Vitos, desde el centro hacia afuera, pero nosotros tenemos que leerla. Y llegar a ella a través del azar. Claro, el azar, Gonzalo Rojas decía que el azar es una categoría estética, no es es una de las categorías, junto con la necesidad. Entonces yo creo que todo azar tiene mucho de necesidad y toda necesidad mucho de azar. El azar es yo creo que la manera como Dios o los dioses juegan con la realidad. No creo que exista un azar estrictamente. Y de alguna manera, al abandonarnos al azar, que es como los dioses juegan con la realidad, estamos derrotando a Uricén, el dios de la razón, que es el que quería derrotar William Blake, el poeta de tu amigo Sergio Meyer. Exacto, William Blake es un poeta cuántico, como lo es Sergio Meyer también. Y Uricén es el dios de la razón, es un poco Newton, es como el anticristo de la razón. Pero finalmente la razón está separada de la emoción o del cuerpo solamente cuando teorizamos acerca de ello, porque la realidad se nos da absolutamente como una tela. Y eso Como es lo una más- red, ¿ah? Es una red de resonancia. Es decir, no hay nada separado. Nosotros lo separamos, nuestra conciencia, como dice Jung, la realidad, la conciencia es como un cuchillo afilado. Corta la realidad y siempre lo que choca con ese filo o se va para la derecha o se va para la izquierda. Es como, o se vuelve bueno o malo, pero siempre es todo una perspectiva. Porque la realidad, como goce universal de una inteligencia o de un pensamiento cósmico, es simplemente unívoca, no tiene fisuras. De alguna manera, tú escribes literatura como un trampolín para otra cosa. Es decir, a ver, ¿la literatura es solo el instrumento para una búsqueda de otro conocimiento o es un juego literario que se satisface que se encierra en sí mismo? Hoy día se hace mucha literatura, siguiendo la huella de Bolaño, después vamos a hablar un poco de él, que es literatura sobre la literatura, pero sin apertura hacia otras posibilidades de dimensiones de la realidad. Incluso en Borges uno tiene la sospecha si está en esa línea o en la otra. Pero tú, ¿en qué línea estás? Bueno, así como no podemos meternos en el mismo río dos veces, quizás la persona que entró aquí ya no es la misma y lo vamos cambiando continuamente. Y la persona que escribió, o el escritor que... Ya es otro. Es otro. Yo escribí siempre por una necesidad, bueno, desde muy pequeño, me llamó la atención esto de cómo uno puede enmascararse en otra realidad y mirar desde esa otra realidad la realidad física o corporal. Y en este momento yo creo que sí, que la literatura debe ser solamente un instrumento. Ahí vemos de nuevo el peligro de la identificación. Si nos identificamos con lo que escribimos, que es simplemente una manifestación de algo que está dentro de nosotros, que tiene muchos niveles, muchos misterios. Si nos identificamos, bueno, caemos en el juego de, bueno, y me enojo porque este me criticó mal. En el juego del ego, el ego literario. Claro, por un lado el ego y por otro la conciencia. Yo creo que la conciencia es algo que está más allá de todo historicismo. Por lo tanto, uno escribe desde una conciencia egoica, pero después cuando uno deja la literatura de lado, uno la observa, la disfruta, pero no se identifica. Entonces, si alguien habla mal de mi libro, alguien dice algo o a favor, uno realmente lo ve como si fuera de otro. En ese sentido me identifico mucho con escritores como Sergio Meyer, Miguel Serrano, porque ellos, en el caso de Sergio Meyer, nunca escribió para publicar, y él era un estudioso de la realidad, Es decir, era cabalista, físico cuántico, o sea, tenía una cantidad de niveles, también la literatura, la ciencia ficción, y él vivía toda la literatura como experiencias de vida. O sea, para él, en uno de la saga de Mervyn Peake de Gormenghast, el castillo Gormenghast, este castillo infinito que no tiene límite, y nace un niño dentro y quiere salir, pero nunca encuentra el fin. Él leyó una escena donde se le quema la biblioteca a uno de los personajes, y él me leía esa... Y yo sentía que de repente iba a llorar, porque él sentía como si a él mismo se le hubiera quemado su biblioteca. Es decir, él pasaba esas otras dimensiones de ida y vuelta, disfrutaba la literatura como algo absolutamente
vital, una entrega. El artificio es algo que viene, bueno, dado por ciertos procedimientos que uno usa. Tú hablas en una entrevista que diste a una revista de una página web, la vamos a citar porque me gusta siempre citar las fuentes, que es, no me acuerdo cuál es, pero... Claro, esa entrevista me la hizo Sergio Amira, que fue muy Sergio amigo Amira. también de Sergio Meyer. Exactamente, no me acuerdo la revista o dónde aparece la En su entrevista. blog, claro, en su blog. En un blog. Y tú hablas ahí de que viniste a Chile a desarrollar un trabajo de investigación y uno poético, pero que viniste a hacer un tercer trabajo que se llama automorfosis, que tiene que ver esto con la alquimia y te iba a preguntar por la alquimia también, cómo la alquimia, hablaste de la cábala, pero también cómo la alquimia entra en tu juego. ¿Cuál es la automorfosis que te has hecho tú desde que desembarcaste en Valparaíso desde Camagüey? Bueno, es tremendo porque llegar a Chile, Chile es un país que está un poco en la cultural y energéticamente en las antípodas de Cuba. Sin embargo, existen conexiones secretas, que son como estos chakras que tienen los países que finalmente uno, a veces un chakra de Chile toca con otro de Cuba y se producen ciertas resonancias. ¿Y cuáles serían esos chakras de contacto? En primer lugar, bueno, la poesía, y en segundo lugar, los personajes de Chile, los personajes que uno ha encontrado acá, como el mismo Sergio Meyer, o el mismo Miguel Serrano, al cual alcancé a conocer, bueno, bastante en su obra que he investigado, pero personalmente lo vi una sola vez. Y otros, como el filósofo Leonard Chelios, por ejemplo, que es un personaje importantísimo en la mitología, personaje que vive aislado en un cerro de recreo, pero que él me dio a conocer. No es un personaje de ficción. No es un personaje Yo tuve de la ficción. duda al leer la entrevista si era de ficción, creado por Carles Hjort, o era un personaje verdadero. Existe. O algo holográfico, o una proyección holográfica tuya. Es todas esas cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Leonard Chelios, por ejemplo, yo llego a su casa, lo conocí en el año... También en la librería de Carlos Ruz, donde conocí a Sergio Meyer, curiosamente. Que esa es Una librería de un cerro del Paraíso, una librería mítica. mítica totalmente. Que ya no existe. Tan mítica que ya no existe. Claro. Claro. Entonces, bueno, de repente yo... Bueno, estamos hablando de la alquimia, pero no irnos un poco del tema. En el fondo, Chelios era un alquimista que me dio a conocer a Lezama Lima en Chile, porque yo había leído los ensayos de Confluencia, yo no había leído Paraíso todavía cuando llegué a Chile. Eso es un dato curioso. Yo llego y este hombre, que además tiene una imagen así como de sabio taoísta antiguo, siempre está anclado en su cama con un cerro de películas y libros alrededor. Y me dice, ¿tú no has leído a tu compatriota Lezama Lima? Y tenía todos los libros de Lezama Lima hacia el lado. Qué increíble. No solo eso, sino que eran los únicos libros de literatura latinoamericana ¿No te hizo pensar al enfrentarte con él de que esa frase famosa que dice que el maestro aparece solo cuando uno está preparado? Exacto. Exacto. Yo creo que conocer a Leonard Chelios me hizo ahorrar años y años de búsqueda, porque yo venía de Cuba, en Cuba hay una cierta restricción sobre determinados puntos o zonas de la literatura. Y aquí vine, obviamente, aquí empecé a darme banquete, buscando cosas, encontrando. Y él me dijo, mira, léete, por ejemplo, a Elena Blavatsky, Giordano Bruno, Lezama Lima, se empezó la filosofía zen, empezó a darme una cantidad de cosas. Entonces yo creo que hay algo de alquimia. Porque la lectura, si uno ve, por ejemplo, una biblioteca, la biblioteca tiene dos funciones. Una biblioteca puede ser una acumulación, mera acumulación de libros. En ese caso, ahí interviene el azar. El mismo Raúl Ruiz habla por ahí en Poética del Cine que está buscando unos libros en su biblioteca, pero ya se le perdieron y ya no sabe que no los va a encontrar. Y por otro lado está la biblioteca alquímica, que es una biblioteca donde uno ha ido reduciendo hasta llegar un poco a la quintesencia, y uno tiene determinados libros y esos libros empiezan también a interactuar entre ellos. Es decir, cuando uno coloca un libro al lado de otro es por algo, porque esos libros empiezan a intercambiar. Bueno, tienen energía los libros. Energía. Yo he sentido eso, me pasa en mi biblioteca y en varias, que hay libros que llegan así como el maestro en el momento en que tú necesitabas encontrarlo y que tienen que desaparecer por algo en el momento que tú los estabas buscando. ¿Ah? Exactamente. Y eso es importante que ocurra. O sea, que los libros tienen voluntad propia y los libros son dispositivos alquímicos, totalmente. Son dispositivos alquímicos. Uno a veces tiene una frase en un libro, uno la encuentra, y ese libro realmente, el otro es ya como la hojarasca. Uno encuentra la pepita de oro en medio de un... Para quien no conoce y no sabe de alquimia, ¿qué buscaba el alquimista y qué busca este alquimista literario, por analogía a ese alquimista original? El alquimista busca esencialmente una transformación. Es decir, pero la transformación curiosamente no está al final del recorrido. La transformación ocurre en el mismo acto de buscarlo. Ya uno está buscando, uno está leyendo, uno está sintonizando con ciertas frecuencias y ya uno se está transformando. Una transformación tiene que ver con estar un poco en la frontera. Con Meyer hablaba mucho de los escritores de la frontera. Esos escritores que no escriben ni novelas, pero que tienen un sexto sentido para captar cierta resonancia de otros mundos y traerlas a pero después vuelven a por más, vuelven a buscar más, después regresan.
Entonces el alquimista buscaba, yo creo que el proceso físico era una metáfora de un proceso interno que era la búsqueda de la piedra filosofal o la quintesencia, transmutarse a sí mismo para llegar a ese estado en el cual ya uno vuelve a esa unidad. Ahora, todas estas búsquedas alquímicas, mágicas, poéticas, literarias, que encontramos en distintos autores, tú has citado a varios, hoy día se dan en un contexto de una ciencia distinta que la que fue la ciencia del siglo XIX, una ciencia más positivista, la ciencia de Newton. ¿Y en qué sentido a un escritor como tú le puede interesar lo que está pasando hoy día en la ciencia contemporánea? A ver, podríamos decir que hay varias ciencias, ¿hay alguna ciencia que se acerque más o que sea análoga a esta alquimia? Por ahí leí una ciencia, no poética, una ciencia poética creo que, o fantástica, Claro. más que la ciencia... Bueno, eso lo decía Novalis. Claro, Una el ciencia poeta, fantástica. el romántico Novalis, sí. Claro. Que era ingeniero de minas, además. Sí. ¿Ah? Era ingeniero de minas, Novalis. Bueno, partiendo un poco el tema de la ciencia, que significamos la palabra ciencia. ¿Qué significa ciencia? Ujú. A mí me gusta mucho una definición de Ocho, el místico que está tan desacreditado y por este tema de la autoayuda. Sí. Me gustaría hablar más adelante de la autoayuda, qué significa también. Sí, Así ya, que vamos a ya que notar. hablamos de automorfosis, Sí, vamos a hablar de de autoayuda. la palabra autoayuda, Ya. que tiene que ver con, existe una ciencia, una ciencia objetiva y una ciencia subjetiva. Ujú. Ahora, la palabra el adjetivo subjetivo, ciencia, bueno, no, tiene un tufillo un poco raro. Sin embargo, ciencia es todo aquello que se puede experimentar. Ujú. La meditación, por ejemplo, es ciencia Claro. subjetiva. Yo al meditar logro determinados estados internos que me permiten después una actuación de mucho más rendimiento, una empatía mayor con todo lo que me rodea, con las personas. Por lo tanto, yo estoy experimentando, a través de un proceso subjetivo, porque es solamente mío, estoy experimentando una realidad. Y a medida que yo medito más, que estoy más en silencio, yo puedo realmente Ujú. llegar más a hacer esos estados perdurables. Entonces, estamos hablando de una ciencia subjetiva. Eso es absolutamente científico. Ahora, después está la ciencia objetiva, que es la ciencia que hace descubrimientos en el mundo externo. La literatura, hasta cierto punto, para mí ha sido también una especie de meditación. Cuando yo me siento a escribir, por ejemplo, busco una música adecuada, paso un rato recorriendo el espacio, respirando, preparando los Absorbiendo lápices, energía. absorbiendo energía, y a veces incluso me siento y escribo 2 líneas y nada más. Ahora, tú hablaste ahí de lo fractal, Meyer también hablaba de eso, de los fractales, de lo cuántico. A ver, ¿cuánto recoges de esa física más contemporánea que pueda cruzarse con lo que estás haciendo tú en literatura, con lo que tú haces con tu propia narrativa? Bueno, el tema de lo fractal a mí me interesa mucho a raíz de las investigaciones de un biólogo, Dan Winter, cuando él habla de la estructura fractal del árbol, y ahí volvemos a Combo también. ¿Qué es lo que es lo fractal primero, para quien no lo sabe? El principio de lo fractal es un principio de economía de la naturaleza, que está absolutamente en todo, en los árboles, por ejemplo. Dan Winter lo define como un principio de máxima exposición, mínimo de superposición, que es muy interesante. Es decir, por ejemplo, en la estructura del árbol, cada hoja está expuesta al sol de tal manera de absorber la mayor cantidad de energía del sol, pero obstaculizando lo menos posible a las otras hojas. ¿Te fijas? Claro. La estructura fractal es lo contrario de una ciudad moderna. Entiende que hay un máximo de superposición jerárquico y un mínimo de exposición. Hay muchas casas que están abiertas al sol, que tienen vista al mar, y otras que están en tugurio. Entonces, lo fractal es un principio de la naturaleza, que... ¿Y cómo se podría dar en tu novela lo fractal, si uno la recorre? A ver, ¿de qué manera se da en este texto? Bueno, básicamente porque es un texto que está hecho para no ser terminado nunca. Es decir, es un texto cuyo crecimiento es orgánico. Es un crecimiento que está dado por la propia maduración. Si te fijas al final, por ejemplo, las notas al pie no son más que biografías de los personajes, pero son biografías de los personajes que han ido madurando durante mucho tiempo. Hay una de un pintor, por ejemplo, que tiene unos procedimientos para memorizar. Las pinturas la divide en muchos cuadritos, y entonces el maestro diseminaba los cuadros como un rompecabezas y él tenía que armar las pinturas en el menor tiempo posible. Todos esos procedimientos son fractales, es decir, uno va creando una realidad poco a poco sin ninguna urgencia. Es decir, es casi como al margen del tiempo. Porque escribir en el tiempo es escribir sabiendo que tengo que entregar un manuscrito en tal fecha. Uno ejerce una violencia. Yo creo que todo libro, por eso hablo de la literatura no genérica, todos libros genéricos, cuando yo me propongo hacer un cuento, una novela, estoy obligado a ejercer una violencia sobre la sustancia misma. A través de la forma, de la a través de estructura. la forma, claro.
Entonces, lo fractal es más que nada que la extensión la vaya dando el propio crecimiento. Si entiendo bien, la novela, que se supone que partió conservante, pero pudo haber partido antes, pero que se consolida fundamentalmente en el siglo XVIII, en el XIX, y la novela de matriz realista fundamentalmente correspondería a una matriz que predomina hasta hoy día, ¿no? Y muy fuerte en nuestra propia literatura latinoamericana. Pero habría una narrativa fractal que en vez de imponer esa forma y esa estructura, homologa la estructura de la naturaleza. Exactamente. Bueno, ahí, por ejemplo, tú tienes el libro de Macedonio Fernández, que yo creo que es una novela Una maravilla. absolutamente fractal. Museo de la novela de la eterna, ¿no? Claro. Ahora, ese libro es fractal no solamente por el texto, sino por la edición misma. La edición es fractal. Es decir, están los prólogos, el prólogo, los estudios teóricos sobre los testimonios del hijo de Macedonio Fernández. Claro, y uno nunca llega a esta novela que supone que va a empezar. Entonces, voy a leer al azar. Dice, parte un capítulo 2, dice, dulce persona. ¿Qué hay hoy en la novela? ¿No? Entonces ahí se echa a andar un mundo y una especie de preparación para algo que no va a llegar nunca. Me llamó la atención en este libro, en esta edición de Cubo, dos cosas. Bueno, hubo un rito de iniciación. Cuando se lanzó el libro, el lanzamiento fue juntar a un grupo de amigos en un café primero, ¿no es cierto? Sí. Y luego llevar este libro a la tumba de Sergio Meyer, llevarlo primero a un cerro en Quillota. ¿Por qué esos pasos, cuáles son esos ritos de iniciación de esta novela? Bueno, Sergio Meyer, cuando estábamos trabajando en el prólogo, porque el prólogo lo trabajamos entre los dos, curiosamente a través de conversaciones que después nos llevaron a otros universos paralelos, él tenía muchos deseos de ver Combon terminado y pudo ser, pero el crecimiento mismo del libro, cuando él estaba muy enfermo, yo le llevé 3 de las ilustraciones, los originales, para que los viera, y le encantaron. Y le dije, bueno, Sergio, estamos trabajando ahora para que el libro sea ilustrado, porque la idea es que sea un libro como los que se hacían antes del siglo XX. Si todo libro en el siglo XIX no se concebía un libro que no fuera ilustrado. De hecho, voy a mostrar cómo en medio de los capítulos muchas veces aparecen imágenes de ese encuentro, al comienzo y también al final. Por ejemplo, acá yo voy en un capítulo, en una página, y ahora se me escondió, ¿ah? Se me metió en un mundo paralelo la imagen. A veces las ilustraciones se salen del libro. ¿Tienen vida? Sí, se salen del libro. Aquí, por ejemplo, en la página 145, al azar, también los fundadores ideaban títulos tontos para sus libros predilectos. Y este mismo Enciclopedia de las Cosas Absurdas no es sino un manual del viejo ajedrez, pero la razón secreta de lo que hacían los fundadores y el por qué sentían predilección por tales grimorios hay que buscar en el mismo pasado, del que yo nada sé por haber nacido en una época relativamente tardía. Ya aparece esa imagen. Y al final, y esto es interesante, vamos a ir haciendo un recorrido. Tú convocaste a 6 ilustradores. 7 ilustradores. 7, que número también alquímico hay un número mágico ahí. ¿Son los 7 qué? Bueno, ¿7 alquimistas? la organización septenaria del mundo, de la cual habla mucho Blavatsky. Ouspensky también, que es otro. Blavatsky, la Madame Claro, Blavatsky. Elena Petrovna Blavatsky, la gran... ¿Quién fue ella? Cuéntalo. Blavatsky fue, yo creo, una de las mujeres o de los seres humanos más extraordinarios que han existido. Si hay un ser que se salió de todos los moldes, fue ella. O sea, rusa, se escapó muy temprano, se casó con un señor de 80 y tantos años y después se escapó a los 17 años y dedicó a hacer su vida viajando por el Oriente, entrando en astral, es decir, en biblioteca. Se dice que entró en la biblioteca del Vaticano en astral y después querían echar al guardián del Vaticano porque cómo dejó entrar a esta mujer. Y ella envió una carta y dice, no, ella no tiene culpa. No entré físicamente. Yo no entro físicamente, si yo voy simplemente... Y Madame Blavatsky marcó a muchos intelectuales, a muchos artistas de Europa. Fue un fermento importante. Exactamente, y hasta hoy es uno de esos personajes alrededor del cual hay un sistema de cerrojos. Lo mismo pasa con Serrano. Para llegar hay que vencer una cantidad de prejuicios absolutamente terribles. ¿Y por qué crees tú que hay cerrojo en todos estos personajes? Bueno, porque son fuentes de energía muy poderosas, de una energía que está en estado puro todavía, que está latente y que obviamente hay muchos que si llegan ahí sin preparación se chamuscan las alas, por decirlo de alguna manera, como Ícaro. El otro es Ouspensky, el autor del... Ouspensky, uno de los hombres más extraordinarios. Ouspensky también ruso, curiosamente. Esto es ruso, ¿eh? Claro, Ouspensky fue discípulo de Gurdjieff, el gran mistagogo. Sí. Y Ouspensky es uno de los pensadores más completos. Él tiene toda una psicología de lo esotérico que se basa en la creación de lo que él llama el hombre número 4, que es este hombre que ya no es el hombre número 1 que se identifica con su cuerpo como el fakir, y el hombre número 2
que es el monje que vive desde su corazón, ni el yogi que busca dominar su mente, sino que sería el mago, el hombre número 4 le llama él. Que curiosamente hombres como por ejemplo Blavatsky, Serrano, como Giordano Bruno, yo creo que pertenecen a ese género. ¿Y cuál sería tu arquetipo, Carlos? ¿Qué serías tú? Carlos lloró. Realmente me asusta pensar en eso. Es decir, ¿Pero qué arquetipo te gustaría ser entonces? bueno, uno de los personajes más interesantes que yo me identifico con muchos, ¿eh? Como decía Raúl Ruiz en la Poética del Cine, a los poetas les gusta pertenecer a muchas sociedades secretas al mismo tiempo. No tienen una fidelidad. No le gusta la militancia Claro, ortodoxa. es como formar parte de 5 equipos de fútbol al mismo tiempo. Bueno, y muchas mujeres también al mismo tiempo. Claro, es como peligroso eso de la super Sí. pertenencia. Pero a lo largo de la historia ha habido muchos personajes que han encarnado. Por ejemplo, Giordano Bruno para mí es un caso tremendo, de un hombre de acción que buscaba una reforma completa del pensamiento. En los orígenes fue un monje dominico, que después fue quemado en la Inquisición. Sí. Hay una estatua en Roma, Claro. en una plaza maravillosa. Exacto. Impresionante. Giordano Bruno creó la mitad de su obra en italiano, la mitad en latín, sobre artes de la memoria y magia, por lo cual fue condenado, pero es un hombre que al día de hoy su pensamiento tiene una vigencia tremenda. Él era un hombre que buscaba justamente esa unión de todos los planos en el ser humano. Él se consideraba que no podemos estar escindidos o no podemos estar mal coagulados, como el alquimista, el solvet coagula. O sea, nosotros nos dividimos, actuamos con nuestro cuerpo físico, actuamos con nuestras emociones, pero siempre debe haber una dirección. O sea, la energía debe ir hacia el mismo lugar, porque si no estaríamos desmembrados. Tú tuviste varias conversaciones con Sergio Meyer y entre el 2002 y el 2009 las tienes recopiladas y transcritas. Y en una de esas conversaciones ustedes sugieren, o Sergio Meyer, no sé si tú o él, dice que a lo mejor podríamos ser partículas subatómicas y creemos ser hombres. ¿Cómo es eso? Claro, bueno, eso fue una de las grandes obsesiones de Meyer. Al final de nuestras conversaciones, siempre ya cerca de las 10, 11 de la noche, él empezaba a desvariar un poco y empezaba ya a mutar, su identidad empezaba a mutar de alguna manera, y yo me asustaba un poco, pero yo lo dejaba, ¿no? Y lo miraba así con asombro, Carlos, pero si nosotros en este momento estamos girando como protones, esto de que tenemos piel, de que tenemos huesos, esto realmente no entiendo por qué nos identificamos con estas cosas. Y claro, tiene que ver con nosotros obviamente que estamos dentro de un sistema, y ese sistema es absolutamente plural, es un sistema además que tiene una geometría perfecta, una geometría fractal, es decir, no es una geometría lineal ni burda, sino que es una geometría que constantemente se está adaptando a nuevas circunstancias. Somos cambio permanente, pero que es un cambio que no nos hace caotizarnos, digamos. Bueno, se dice que un discípulo de Heráclito, todavía más extremista que Heráclito, decía, nosotros no podemos ni siquiera bañarnos una vez en un mismo río, porque Claro. uno se está metiendo, pero uno no se está metiendo en el río, se está metiendo en un agua que ya ya no no es el que agua ya que no la es, que te porque ya el agua metiste. pasó y viene otra por acá, entonces el río como tal uno nunca lo conoce. ¿De qué manera Giordano Bruno, Madame Blavatsky, Uspensky, todos estos pensadores influyen en esta novela o dejan huella reta en tu manera de escribir? Bueno, bastante, sobre todo en el tema de la multidimensionalidad de la literatura. A mí me interesa la literatura como puente para explorar las múltiples dimensiones de la percepción, porque finalmente, ¿qué es la lectura? Es un método de percepción. A veces cuando existen campañas en pro de la lectura, pero la lectura por sí misma no significa nada. Uno puede estar hundido en un libro Un ratón de biblioteca, simplemente para escaparse Sí, de una... de la realidad. Claro, pero si no mantenemos como decían los zen, es decir, la conciencia es como un espejo. Cuando refleja algo y ese algo se va de delante del espejo, el espejo no se queda prendado, digamos, de eso, sino que está listo para reflejar otra cosa. Entonces, finalmente, la literatura es eso, y Ouspensky, Blavatsky, estos personajes buscaron ese camino en el cual la lectura, el mundo de lo intelectual nunca fuera un fin, sino simplemente una herramienta para buscar a ese hombre número 4, a ese ser humano que está ya integrado en toda su... y que no depende de muletas, porque finalmente un libro es una muleta, un libro escrito puede ser una muleta. Un bastón, como decía Miguel Claro, Serrano. un bastón. Ahora entiendo que el gran libro del señor Drago Maoniz trate de este único tema, el mundo alucinante que cada alma puede construir y que en general no construye. Dice el narrador en La Casa de la Tortuga, me parece que es,
en la página 54, 55 de tu Claro. libro. De alguna manera, me gustó esa cita, por eso la extraje, el mundo alucinante que cada alma puede construir y que en general no construye. Bueno, seguimos con el tema de la percepción. La percepción y la conciencia es el gran misterio del ser humano, es decir, nosotros percibimos la realidad, pero a la vez la percibimos y la empezamos a colorear a través de nuestras creencias, se produce una interpretación. Y esa interpretación muchas veces nos cierra a esferas de conocimiento, de realidad que están ahí al alcance de la mano, como decía Paul Eluard, o sea, si todos los mundos están aquí mismo, no hace falta ir a la Luna, ir a Júpiter, todo está entrelazado, imbricado, fractal también. Entonces la percepción, la lectura debe ser un modo de percepción simplemente que nos enriquece y nos brinda muchas satisfacciones, pero no puede, cuando se convierte en una muleta, significa que ya yo tengo una prótesis que se llama lectura, y cuando hablo con alguien, entonces si yo no saco los libros que leo, no puedo funcionar porque ya mi percepción está coloreada simplemente por informaciones de otro. Y la percepción, ¿dónde funciona? En el presente, en el tiempo presente. La lectura uno puede proyectarse hacia atrás, hacia adelante, en la historia, en la fantasía, pero la percepción es algo absolutamente presente. Yo creo que eso es lo que hay que mantener limpio, las puertas de la percepción. Las puertas de la percepción de las que hablaba William Blake. ¿Tú crees en los mundos paralelos? Yo no creo porque sería una creencia, y la creencia es algo que tiene que ver con un aprendizaje previo. Yo siento los mundos paralelos. En este momento hay muchos mundos paralelos acá que están circulando. Estamos atravesados por miles de partículas que vienen de muchos lados distintos. Es una experiencia. Ahí volvemos a lo de la ciencia subjetiva. Es decir, los mundos paralelos o se sienten o no se sienten. Bueno, y en uno de esos mundos paralelos probablemente está tu gran amigo Sergio Meyer, a quien entrevistamos en este programa, que estuvo aquí, pero que está aquí. Ese es el gran misterio. Y vamos a escucharlo y vamos a sentirlo como si estuviera aquí, en una entrevista que le hicimos en una fecha muy cercana a esta. Son de alguna manera los profetas de este tiempo. ¿Por qué? La ciencia ficción y la literatura fantástica son, de alguna manera, los grandes géneros que continúan la tradición mítica humana. Esta tradición mítica que empieza desde los primeros tiempos con las grandes cosmogonías, los textos bíblicos, etc. Esta tradición fantástica está presente en todas las grandes obras de la literatura universal. La Ilíada y la Odisea. Después tenemos en la Edad Media nada menos que la Divina Comedia. Tenemos Milton, El Paraíso Perdido. Y continuamos y continuamos. Luego viene la literatura gótica. La ciencia ficción, si entiendo bien, Sergio, de alguna manera lo que hace es convertir en mito o transformar lo científico en la mitología de este tiempo. Exactamente. De alguna forma, la literatura fantástica sería aquella que trabaja con los mitos arquetípicos. Es decir, los miedos a los fantasmas, los monstruos, la noche, todos estos miedos que Howard Phillips Lovecraft llama muy bien del terror preternatural. Pero posteriormente, cuando aparece la tecnología, la máquina, la revolución industrial, a mediados del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, propiamente tal, empieza toda una nueva mitología. Y es la mitología, ahora estos miedos se van a trasladar al miedo a la máquina. Ya ahora ya no es el golem medieval, ya no es este monstruo, este demonio. Ahora es la máquina la que puede convertirse en un demonio. Bueno, del la hombre. máquina. Sergio Meyer está ahí, está acá, no sabemos dónde está, tenemos que sentirlo. De alguna manera te quiero pedir que continúes lo que está diciendo Sergio Meyer, que tú continúes, tomes la posta de eso que fue tomado al azar dentro de una entrevista. Bueno, la literatura fantástica, como bien dice Sergio, está en todo. O sea, la literatura fantástica, la Divina Comedia es literatura fantástica, porque la fantasía es justamente esa ansia del ser humano por lograr una percepción más completa de la realidad. Cómo nosotros a través de nuestros sentidos, que son limitados, que nos vienen dados por un condicionamiento biológico, cómo a través de esos sentidos nosotros podemos aprender cada vez más porciones de realidad, y que lleva al hombre a veces a desesperarse y hasta a la locura. Cuando existe una identificación con esa aparente limitación de no poder absorber todo, como dice Neruda por ahí, me bebería todo el mar, me comería toda la tierra, finalmente ya puede llevar hasta la locura, y por eso hay tantos grandes escritores que se han suicidado, porque han quedado encerrados en ese laberinto. En el caso de la literatura fantástica contemporánea, ya bebiendo mucho de lo que es la física cuántica, de lo que son los mundos paralelos, yo creo que nos lleva a una nueva mitología de la percepción, a una nueva ciencia de la percepción. La percepción es
es lo que está detrás de todo. Y detrás de la percepción está la conciencia. A través de los libros nosotros emitimos como una especie de señal que está en la frecuencia de la conciencia, como llama el doctor Rubén Feldman, la percepción unitaria. Es decir, captar todo lo máximo que se pueda en este momento, la mayor cantidad de realidad que esté girando alrededor nuestro, captarlo. Por eso que se ha dicho siempre que los poetas tienen vocación profética, tienen capacidad profética, son capaces de predecir misteriosamente hechos, o sea, están conectados con las energías del mundo, ¿no? Son mónadas que reflejan otras mónadas, ¿no? Claro, pero no las dominan. Ese es el tema. Por eso es que a diferencia de un filósofo zen o un poeta zen, como Bacho, por ejemplo, el mítico Bacho, él es un poeta también, pero él es un poeta que está en absoluta armonía con su entorno. Él no busca imponer sus fantasías a la realidad, sino busca armonizar lo que él está sintiendo, lo que está percibiendo internamente con las flores, con todo lo que vaya apareciendo. ¿Y tú te identificas con esa actitud zen más que con la actitud occidental, por decirlo así, de apropiamiento de la realidad a través de la literatura? Es que finalmente, como decía el mítico Ocho, ¿por qué renunciar a...? ¿Por qué renunciar a las dos cosas? A las dos cosas. Este libro, Tu libro Cool Moon y estas grandes novelas como La Museo de la Novela Eterna, Paradiso, de alguna manera uno tiene la sensación de que están acercándose a algo, pero que a lo mejor es el vacío, ¿no? Y el vacío sabemos que no está vacío, el vacío está lleno, y es como el silencio. Y te leí un artículo muy hermoso en que hablas tú de la música. Yo tengo entendido que cuando tú tocas música, tú eres concertista en guitarra, no te gusta que aplaudan al final. Claro, bueno, eso fue un experimento que hicimos en un par de conciertos en Temuco. En el lanzamiento del disco, claro, pedí expresamente al público que no aplaudiera. Incluso hubo gente que llegó a la mitad. ¿Y por qué no tiene que aplaudir el público? ¿Qué es lo que pasa en los conciertos que atenta contra qué ocurre ahí en el concierto contra lo que tú no estás de acuerdo? El aplauso es... Yo creo que uno debería aplaudir cuando no le gustó la música que escuchó. Porque con el aplauso tú estás matando todas las vibraciones que van quedando en el ambiente. Es decir, los armónicos más sutiles, los filamentos de resonancia más sutiles que quedan cuando uno, sobre todo un instrumento como la guitarra, tan delicado, eso va quedando y tarda mucho en desaparecer. Entonces el aplauso corta justamente esas vibraciones y uno lo que se lleva para la casa es el sonido de los aplausos, no el sonido de las vibraciones que quedan absolutamente asesinadas en ese momento. Tú planteas en este artículo una manera, una forma de música que es distinta a la forma habitual de escuchar música, y planteas una música que tiene un nombre, no es auto, tiene un nombre especial, incluso citas, es la atopía en la música. ¿Qué es lo que es la atopía en la música? Bueno, eso es un término que tomo de Roland Barthes, que es un filósofo que me francés, encanta. Claro. De grado cero de la escritura. Claro, sí. que él ha hecho muchas investigaciones también sobre el Zen. Es uno de los occidentales que más ha entendido este espíritu del Zen, que es llegar justamente, no es ni siquiera llegar a un vacío, sino es permitir que el vacío que está presente se manifieste. Es decir, es una transparencia de lo que ya está. No hay que ir a buscar a ningún lado. Y en el caso de la música es eso. Yo creo que hoy día la música se ha tecnologizado demasiado. Se ha convertido en algo que es ya solamente para algunos oídos que están muy preparados, muy entrenados. Por lo tanto, ya se pierde un poco esa percepción natural. Por ejemplo, he estudiado mucho a los jazzistas y a ciertos jazzistas, a ciertos músicos populares, folclóricos. Hace poco nos visitó en Temuco el gran folclorista argentino Juan Falú. Sí, Juan Falú. Y uno escuchando tocar a Juan Falú, uno ve que incluso desde el punto de vista de la guitarra clásica, de la guitarra, de la técnica, de los guitarristas siempre se están limando las uñas hasta que no quede nada sucio, sino que un sonido limpio. Esa suciedad aparente, de repente algunas imprecisiones, forman parte también del hecho. Es como un jardín zen que lo dejan absolutamente quieto, pero viene un maestro y sacó un poco el árbol para que caigan algunas hojas secas, porque eso forma parte de la realidad. Si logramos un sonido aséptico, logramos simplemente un producto. Bueno, y no solo hoy el sonido, no solo el sonido es aséptico, la palabra, la literatura es aséptica, todo lo que recibimos a través de los sentidos es aséptico. Claro. Tú trajiste tu guitarra, el novelista de Cool Moon, además, va a tocarnos una música, o nos va a traer un silencio. Sí, finalmente, a mí no me gusta así como preparar algo para tocar. ¿Quieres improvisar? Preparé varias cosas y finalmente ahora me pide improvisar. Te voy a ayudar a la improvisación, te voy a proponer un juego, ya que tú nos invitaste al juego. Traje unas novelas acá, totalmente delirantes, porque son, mira, tengo Los Detectives Salvajes de Bolaño, que fue un entrevistado mío, sí.
Una de las más lindas entrevistas. En la Feria del Libro, Sí. y me hace una dedicatoria, incluso que dice, para el padre Jack Lameta, publicado en Berta Trepán, en Barcelona, en el año 80-81, con la esperanza de que vuelva a las calles del crimen. Era porque yo había escrito un poema y ni me acordaba yo cuando Claro. joven ahí. Está Los Detectives Salvajes, y al lado de Bolaño, y esto es una herejía, está Miguel Serrano, ¿no? Pero como estamos en esta actitud fractal, la flor inexistente de alguna manera se cruza con Los Detectives Salvajes, y Los Detectives Salvajes se cruza con el Museo de la Novela La Eterna, y con Paradiso, y con el Tristram Shandy Stern, y luego viene Kumbum. Y voy a partir leyendo una línea de cada uno de los novelistas, y a ver qué se arma rápidamente. Ojalá mi padre o mi madre, o mejor dicho ambos, hubieran sido más conscientes, mientras los dos se afanaban por igual en cumplimiento de sus obligaciones, de lo que se traían entre manos cuando me engendraron. Como los escitas, se pasaba el día a horcajadas sorbiendo por los pocos una exagerada cantidad de sol que lo hacía ir llegada la noche a buscar el fresco de las grandes hojas para dormir bajo ellas y asimilar por los poros el rocío que necesitaba para calmar la energía despertada en él por el calor insoportado. Hay muchas poetisas, decirle poetisas queda un poco gacho, dijo Pancho. Se les dice poeta, dijo Barrios, pero hay muchas, como nunca antes en la historia de México. Ha callado Simón de Alcazaba, el maestro hace el gesto. A mi lado comienza a hablar el padre Nicolás Mascardí. De origen italiano su lengua es suave. No recuerdo cuando la ciudad se apoderó de mí. Era muy joven. Definición del dolor del pasado, joya sentimental que la eterna sembró en su pecho. Mejor llamémoslo dolor de un imposible sutilísimo, solo en el alma de la eterna acendrado. He hablado con mi padre, consciente de momento que vengas a vivir con nosotros, a condición de que no hables de literatura y no entres de noche en su biblioteca y escribas solo cuando él no te vea. Un cadáver exquisito para ti, que tú vas a responder con música. En este último minuto que nos queda, pero puedes seguir la música después del minuto. Carlos lloró. La música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Lorenz, José Lezama, Roberto, Miguel, Macedonio, Sergio y Carles, y Carlos y Cristian, juntos aquí en Una Belleza Nueva. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Cristian, un placer.